para hablarnos un poco de esto, ¿sí? De este proyecto que de alguna manera continúa, o no vamos a decir continúa, sino que recoge, porque no fue precisamente el gobierno porteño quien inició a dar este debate, sino que viene planteándose hace bastante. Lo tenemos en línea al defensor del inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Muñoz, para charlar con nosotros. Fernando, te saluda Rodrigo de acá del piso. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Rodrigo? ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, muy bien. Buen día. Estábamos empezando a tocar un poco el tema y contando alguna mínima información de esta reunión que tuvo lugar ahí en la legislatura, en la Comisión de Legislación esta semana, y este proyecto enviado por el gobierno de la ciudad a la legislatura, ¿lo sorprende? ¿Lo gratifica? ¿Qué sensación generó? Sí, en realidad el proyecto que centralmente tiene como nudo principal la cuestión de las comisiones, de quién la debe pagar la comisión inmobiliaria al momento de firmar un contrato de alquiler de vivienda, es de alguna manera una culminación de varios años, digamos, de pelea y discusión por el tema de las comisiones, sobre todo por el incumplimiento que hubo durante una década en la ciudad de Buenos Aires de una ley que regulaba, y todavía está vigente, que regula el pago, digamos, de la comisión inmobiliaria de parte del inquilino al momento de firmar contrato. Esta ley fue votada en su momento, en el 2007, fue parte, digamos, de una ley general que le otorgó a la corporación inmobiliaria, al colegio que representa a las 6.000 inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires, le otorgó control y poder de policía. Perdóname una cosa, ¿6.000 inmobiliarias hay en la ciudad de Buenos Aires? Sí, la ciudad tiene 6.000 inmobiliarias, uno de los sectores, junto con la Cámara de la Propiedad Horizontal y con la Cámara de la Construcción, que tiene mayor peso de lobby en la ciudad, sobre todo por la característica que tiene la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esa característica particular que hace que haya una vivienda cada 2 habitantes, de ser, digamos, la ciudad con mayor cantidad de viviendas por habitantes en el país, y sin embargo tener un problema de déficit habitacional muy grande y muchas viviendas desocupadas. O sea, por ser la vivienda una especulación económica muy fuerte, de mucho peso en la ciudad de Buenos Aires, las corporaciones que están ligadas al desarrollo de la vivienda y sobre todo al hecho de presionar permanentemente para que no se le cobren impuestos, o no facturar, evadir impuestos, entre otras, la Cámara que representa a las inmobiliarias, se constituyó en ese momento, en el 2007, por ley, o sea, lo autoriza la legislatura, sí. Crea la Cámara, se normaliza con una elección posterior, y el único artículo de 58 que tiene esa ley, el único que hacía referencia a los aranceles, cuando decimos aranceles es lo que cobra la inmobiliaria por distintas operaciones, la de compraventa de propiedades, o la de terrenos, o las que tienen que ver con construcciones, con comercialización, no están fijados en esa ley. El arancel lo fija el propio mercado inmobiliario. Pero en ese momento se planteó en la legislatura incorporar ese artículo entre los 58, sobre todo por la situación que vivían los inquilinos, de que se especificara claramente que para el caso de alquiler de vivienda, el monto máximo para cobrar no podía superar un mes. Sí. Casualmente ese artículo es el que incumplieron las inmobiliarias durante todos estos años. Eso generó que ya hace 3 años atrás, 3 o 4 años, nosotros nos presentamos primeramente a la justicia. Sí. CUSIGBA, que es el colegio que representa a las inmobiliarias, que era el que recibía además las quejas por tener el poder de policía y el control, es el que recibe, digamos, las denuncias de parte de los inquilinos. En un momento que hicimos una campaña para que se denunciara lo que se cobraba además en las comisiones, CUSIGBA aranceló la denuncia, sí. O sea, para hacer una denuncia había que pagar 300 pesos. Sí. Luego nos presentamos a la justicia, porque eso también era inconstitucional, y bueno, de ese proceso surgió el último pronunciamiento de la justicia el año pasado, por el cual ratificó de que no podían cobrar más de un mes. Bien.
A partir de ahí se aceleró el proceso de parte también del gobierno de la ciudad en plantear un cambio, digamos, en la regla de juego. Esta propuesta que venían las organizaciones de inquilinos expresando, que era que finalmente si las inmobiliarias al momento de firmar contrato representaban al propietario, la comisión se la tiene que cobrar al propietario. Bien, bien. La comisión pagada por el propietario, hay me parece 1 o 2 puntitos más que agrega el proyecto. ¿Cuáles son, Fer? Sí, hay uno que tiene que ver también con otra trampa, que tiene que ver con los gastos que generalmente uno paga como inquilino al momento de firmar, que es la averiguación de los antecedentes de la garantía propietaria. Sí, los famosos informes. Los informes que se hacen en el registro de la propiedad inmueble acá en la ciudad, que generalmente lo paga el inquilino. Se cobra mucho más de lo que sale. ¿Cuánto? Y está saliendo 360 y cobran 1.500, 2.000, 3.000 pesos. Mirá, está bien. Es arbitrario totalmente. El 99% de inquilinos no tiene idea tampoco de cómo es esa gestión, ese trámite. Y lo mismo la certificación de firma ante escribano. Bien, bien. Ambos gastos administrativos se está planteando en el proyecto que no se pueden incluir gastos de gestoría, en el sentido de que tiene que cobrarse lo que el arancel oficial dice. Bien. O sea, para que no sigamos pagando 2.000 o 3.000 pesos de más. Porque lo que ha pasado, que a medida que la justicia apretó al colegio que representa a las inmobiliarias con que tenía que cumplir con el mes de comisión, aumentaron más los gastos administrativos. Digamos, el curro se compensó por otro lado. Por eso también en esta ley se incluyó el tema en este proyecto, se incluyó la cuestión de que no se pague gestoría. Porque esta cosa dice, no, pero te cobro 3.000 porque yo le tengo que pagar un gestor para que me haga el informe. Claro, claro, totalmente. Entonces, pasando limpio el tema de la comisión, el tema de los informes, ¿hay alguna modificación más que introduzca el proyecto? Y después está el Instituto de la Vivienda, sería el que va a controlar. Lo que no dice el proyecto es cuáles serían las sanciones en el caso de incumplimiento, que esto es lo que pasó reiteradamente en estos años, a tal punto que en su momento el mismo PRO en el 2010 también había presentado un proyecto de que fuera obligatorio poner de que no se podía cobrar más de un mes de comisión en las inmobiliarias, y tampoco jamás, digamos, controló el gobierno de que eso se cumpliera. Entonces ahí apareció también una propuesta del bloque peronista diciendo de que se incorpore al Código de Falta de la Ciudad, que es el código, digamos, que fija las sanciones por incumplimientos en la Ciudad de Buenos Aires, que se incorpore específicamente un renglón de incumplimiento inmobiliario y que sea una multa en el caso de que sigan, digamos, estafando al inquilino, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la discusión, por ejemplo, digo por citar alguna cosa, de ABL y expensas, está fuera de este proyecto, ¿no? Sí, está fuera. El tema de expensas está en un proyecto de ley nacional que aprobó el Senado el año pasado. Una preguntita te hago eso. ¿Se empezó ya a tratar en diputados eso o está todavía parado? Se trató en diputados, solamente una reunión hubo de comisión que estuvimos presentes hace 40 días atrás, que conduce Legislación General en la comisión, la conduce Lipovetsky. Hubo mucha presencia también de cámaras inmobiliarias de todo el país y de muchas organizaciones de inquilinos que vinieron también de otras provincias. Pero bueno, se notó ahí una técnica muy propia, digamos, una técnica legislativa muy usual, sobre todo cuando se quiere frenar un proyecto, que era la de meter en la discusión varios proyectos más y plantear el tema de iniciar un proceso de consenso, cuando en realidad la temática del inquilino, sobre todo la que tiene que ver con el precio, con lo que paga el inquilino, con el bolsillo, es una temática urgente, digamos. Progresivamente hoy, en promedio, los inquilinos están prácticamente el 60% del sueldo lo destinan al alquiler. Entonces, cuando nosotros decimos transparentar la situación de expensas, poner en claro, bueno, cuál va a ser el ajuste anual, porque hoy no existe ningún índice, lo fija el mercado. El mercado es el que dice cuánto te aumenta el alquiler. Fernando, cuando decimos, bueno, tiene que ser anual y fijado por el INDEC, ahí la tendencia del mercado es empiojar la cosa, como hizo en diputados,
y demorar el tratamiento de una ley que fue unánimemente apoyada por los senadores. Claro, te iba a preguntar sobre eso. ¿Hoy en día hay algún tipo de estimativo de cuánto es el máximo que se puede aumentar o es arbitrario para...? Es totalmente arbitrario, es una de las consultas que más nos hacen en la Defensoría, porque la gente se sorprende, sobre todo cuando tiene que renovar. Claro. O sea, si yo termino mi contrato de alquiler con 7.000 pesos, pongámosle, durante este mes, seguramente estoy firmando con más o menos 10.000 pesos de arranque, la renovación, más 15% semestral, lo cual hace que si yo pagué 7.000 este mes, en la renovación dentro de un año y medio, estoy pagando 14.000 pesos, el doble. Claro. El 100% estamos hablando de, con un estimativo, uno puede decir, así muy burdamente, pero que finalmente es la realidad de aumento salarial, que puede ser el 30%, el 35%, digo, en el perfil de las paritarias y con los índices de inflación que anuncia el gobierno, realmente la perspectiva es que dentro de un año va a haber una crisis habitacional muy grande porque va a haber gente que no va a poder pagar. Suele pasar con la vivienda, a diferencia de la salud, educación, de otros derechos básicos, que es algo mucho más íntimo y la gente muchas veces, obviamente que tiene que garpar para poder seguir bajo techo, resigna un montón de cosas, no solo la salida, como se suele decir, el divertimento, sino hasta las propias pautas de alimentación. O sea, algo que vimos a fines de los 90, de mucha gente pobre viviendo en departamentos de clase media, pero que era gente empobrecida. Gente que termina, digamos, en una situación límite. Bueno, esto creo que progresivamente lo vamos a ver en los próximos meses. Si seguimos así sin ningún tipo de regulación. La gente pregunta, ¿pero me puede aumentar el 50% de repente? Sí, mira, no existe ley, no existe norma. Es el mercado el que definió esto, libremente. El inquilino acepta y si no se va, y si se va, tiene que pagar la mudanza, tiene que pagar otra vez, tiene que enfrentarse en la inmobiliaria con los abusos que se producen en las inmobiliarias, con las comisiones, tiene que pagar otra vez el depósito, o sea, tiene que juntar la guita, y esa es la gran presión, y la presión que se ejerce sobre uno, que es bueno, si querés seguir, evitás todos esos gastos nuevos, pero tenés que garpar un montón más. Y si te querés ir, y bueno, salí a buscar a ver si encontrás algo, digamos, que esté al alcance de tu bolsillo. Te tiene atrapado un poco. Y vas a tener que volver a pagar todo lo que corresponde pagarle. Claro, eso te condiciona mucho en la pelea, en la discusión sobre realmente qué es lo que te tienen que cobrar, qué es lo que es legal o no. Muchas veces, lo digo, digamos, con toda honestidad, muchas veces me vienen a consultar sobre el tema de la comisión, y le digo, mirá, primero, arreglá, cerrá lo tuyo, cerrá el contrato, después vení o pedirle factura y vení a vernos a la Defensoría, que si te cobraron de más nosotros lo vamos a llamar y te vamos a reclamar. Pero no le puedes decir, bueno, hacete el guapo y decir, mira, a mí me tenés que cobrar un mes de comisión porque la tendencia al mercado es si no te gusta te vas, anda a buscar otro lado. Exactamente. Para ordenarnos un poco, a ver, en esto que decíamos antes, tema ABL y tema expensas, que están ausentes en este proyecto enviado por el Ejecutivo. ¿Cuál es la posición que viene manifestando usted desde la Defensoría? Y si en algún momento se discutió, ¿hasta dónde se llegó en esos dos temas? Mirá, te digo algo puntual, lo que tiene que ver con el ABL. El ABL, que es alumbrado, barrio, limpieza y mantenimiento de sumideros, es un servicio que presta el gobierno de la ciudad y que se devuelve, digamos, con un impuesto. En esa boleta de impuestos viene incluido el impuesto inmobiliario, que es un impuesto creado sobre la propiedad. O sea, al propietario le dicen, por tener esa propiedad, te hacemos un cálculo estimativo, y esto es lo que pagás de impuesto inmobiliario. Eso viene en la misma boleta. El Código Civil dice que el impuesto inmobiliario, que todo impuesto que sea sobre la propiedad, lo tiene que pagar el propietario. Bien. En la ciudad de Buenos Aires, a vos te llega una boleta con los dos impuestos, como inquilino. Vas y lo pagás. A vos te dicen, che, pagás el ABL. Y vos estás pagando el 50%, vos decís, pago 300 pesos, hay 150 pesos seguro que tienen que ver con el impuesto a la renta. Ese reclamo se lo tiene que hacer uno al propietario. Decir, no, mirá,
descontame la parte del impuesto inmobiliario. No, pero si es lo mismo, no es lo mismo. Eso es las pequeñas cosas, las mínimas cosas que se avanzó en el Código Civil, que entró en vigencia en agosto del 2015. Entonces hay que ejercerlo como derecho. Por eso aclaro lo del ABL y el impuesto inmobiliario. Si uno se fija a principio de año, cuando te llega la boleta donde te ofrece el gobierno de la ciudad pagar los 12 meses juntos, ahí dice el monto total de ABL y el monto total de impuesto inmobiliario. Ahora, parece difícil, digamos, ¿no? Dejarlo a la libre discusión del inquilino y el propietario por el Código Civil. Debería haber alguna regulación mayor, digamos, en ese sentido, porque debería haber no termina pasando, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, justo no es casual que se termine, que terminemos como inquilinos reclamando que se forme una oficina de defensa de los inquilinos, que haya que hacer campaña de difusión sobre derechos. Estamos hablando, partimos a la base, 6.000 inmobiliarias, el poder que tienen las constructoras en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de viviendas vacías que hay en la ciudad, que es un escarnio en términos, digamos, de los derechos de acceso a la vivienda de sus habitantes, porque están hechas, digamos, por especulación, por guarda de dinero. Sí. El manejo que hay de los precios de la tierra en la ciudad de Buenos Aires, que está totalmente dolarizado, y se ha convertido, lo dijo el mismo Sturzenegger el año pasado, lo mostró en un cuadro, en la renta más importante, superada muchísimo al dólar, al oro, al plazo fijo, la inversión en construcción para alquilar. Digo, es un mercado muy poderoso. Nosotros, en el caso nuestro y de las organizaciones, sobre todo inquilinos agrupados, elegimos ir por los temas que veíamos más vulnerables. Está claro. Esto es que se cumpla la ley por la que regulaba las comisiones, insistir con esto de dividir el impuesto inmobiliario. En el tema de expensas, hubo un atraso pero brutal en el Código Civil. Realmente fue pensado de una mirada absolutamente propietaria. Prácticamente hoy las administraciones liquidan las expensas un 90% como expensas ordinarias, aún aquellas que son especiales, que uno como inquilino no debería pagar. La pintura exterior de todo el edificio nueva está considerada mantenimiento, por lo tanto dicen es una expensa ordinaria, la termina pagando el inquilino. Está difícil el tema, por eso es muy importante poner un ojo fuerte en la cuestión del alquiler. Yo creo que por tradición, aún las organizaciones sindicales y las que tenemos que ver sobre todo con la tradición popular y peronista en este país, por tradición no nos metemos en la discusión del alquiler porque consideramos que en realidad el trabajador tiene derecho a acceder a la vivienda propia. Sí, pero eso no pasa. Pero es cada vez más lejano eso. Está perpetuado cada vez más, sobre todo en los jóvenes, la cuestión del alquiler. Entonces hay que meterse a discutir esa reivindicación, es fundamental. Fer, te pregunto, hay dos mitos sobre la cuestión ahí de las expensas. Una sobre el tema de los consorcios de administradores, digamos, ¿no? Las famosas tramoyas en esto, consorcios que agarran, administraciones de consorcios que agarran un edificio durante unos meses, un año, hacen alguna y se van. Y la otra, el famoso mito de que no sé cuánto porcentaje de las expensas o todo lo que caro que es las expensas se debe al sueldo del encargado. ¿Qué hay? Estos son dos mitos que siempre circulan sobre el tema de expensas. ¿Qué, en tu experiencia, en lo que venís laburando, qué hay sobre esto? ¿Qué hay de cierto con esto? Eso depende. Primero, la primera parte es uno de los sectores menos observado y menos controlado por el Estado, digamos, el sector que representa, digamos, a los administradores. Hay un registro público de administradores que se votó allá por el 2003 acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue toda una discusión muy fuerte porque no querían cualquier medida que toma el Estado en relación a los administradores. La campaña que hace un administrador a través de sus voceros, sobre todo el diario La Nación, es que van a aumentar las expensas si tienen que instrumentar esa medida. Entonces, lo que es a los controles es un desastre, porque en la Ciudad de Buenos Aires todos los años tendrían que presentar declaraciones juradas que la gran mayoría de los administradores no lo hacen y no se lo sancionan. En lo que tiene que ver con el tema de los encargados de edificio, en los edificios más chicos y más viejos prende bastante esta cuestión porque tiene más incidencia obviamente en las expensas.
Pero, a ver, no nos engañemos porque casi todos vivimos en departamentos. Es una necesidad tener al trabajador ese en la puerta bien temprano, baldeando, controlando, digamos, han construido, sobre todo los nuevos actores que hay en la construcción de viviendas de la ciudad, sí, que yo creo que van por algo más, que es la cuestión de la paritaria por edificio, que es el planteo de ellos, sí, sí, sí. Han construido la cuestión de asociar el aumento que tiene que ver el impacto de las tarifas, también sobre las expensas, y sobre todo el manejo de las administraciones, de asociarla permanentemente a la cuestión de la paritaria de los encargados. Los encargados, claro. Trasladar de alguna manera el costo del aumento, ¿no? Poner, digamos, en cuestión la situación del trabajador del edificio. Sí. Uno lo ve, pero es frecuente eso, desde hace ya varios años en algunos medios. Es frecuente, digo, esta cosa de que cada vez que hay aumento de expensas en la Ciudad de Buenos Aires, ponerle la pelota en manos del gremio de trabajadores de edificio. Ahora, la incidencia, en los edificios grandes, si vos te fijás realmente en las expensas de edificios nuevos, de grandes edificios, la incidencia que tienen las empresas de vigilancia sobre las expensas es muchísimo mayor que la que tienen encargados. Lo que se paga por empresas tercerizadas que dejan vigilancia las 24 horas en muchos edificios es muchísimo más que lo que se le paga al trabajador que limpia el edificio. Entonces, digo, para mí en eso hay mucha trampa, y sobre todo, insisto, porque se está dando un fenómeno en la ciudad ya hace varios años, que es que hay cada vez menos cantidad de gente que tiene mayor cantidad de propiedades. Estamos hablando de gente de 100, 200 propiedades. Ese sector, que es un sector que sobre todo plantea como el proyecto que tiene el PRO en diputados, el proyecto que presentó Lipovetsky, que se lo exima de impuestos a la construcción de viviendas, ese sector lobista que tiene que ver con las grandes empresas constructoras es el que más presiona para que se hagan las paritarias por edificio, para que se fragmente la paritaria de los trabajadores. Es un sector millonario que además tiene una vocación permanente por tener mayor rentabilidad, que el inquilino pague absolutamente todo, todas las expensas, todos los impuestos, que no le devuelvan el depósito como pasa con el 70% cuando termina el alquiler, que tiene un gran problema el inquilino para recuperar el depósito legítimamente, y además que el encargado cobre menos o que no haya paritaria colectiva. Claro. Fer, te hago una última pregunta para ya ir cerrando. Algo que queda también es cómo se puede laburar, incluso con ustedes, el tema de las garantías. Sí, bueno, ese es un gran drama. Yo he visto incluso, vos sabés que hay algunos proyectos de ley de estos últimos 5 o 6 años en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que plantean, vamos a poner un caso, algún proyecto que vi que dice, bueno, que el propietario o la inmobiliaria tiene que tomar la garantía de cualquier lugar del país, ¿no? Esta cosa que nos suele pasar, que te dice garantía propietaria y de la ciudad. Y de familiar directo también. Y familiar directo, exacto. El tema es quién le pone el cascabel al gato, porque podemos hacer proyectos muy buenos, pero el tema es quién después controla que sea así, porque el mercado es el que te rechaza las condiciones. Nosotros pensamos bastante el tema de la garantía, para empezar, por lo menos, que significaba el hecho, por ejemplo, de ser empleado público del Estado ciudad, Estado nacional. Uno dice, bueno, la mejor garantía ahí es el recibo de sueldo, la garantía que te da el propio Estado de que, bueno, si uno se atrasa 2 meses, por ejemplo, en el alquiler, te pueden empezar a descontar en forma directa el sueldo. Pero después uno se pregunta, al momento de que lo mandamos, digamos, por así decirlo, entre comillas, al municipal, a la inmobiliaria con su recibo de sueldo, diciendo, mire, por la ley tal, me dijeron de que me iban a aceptar esto. La inmobiliaria busca la garantía propietaria de familiar directo, no porque en realidad las ejecuciones
de las garantías de las propiedades son mínimas, son ínfimas. En realidad lo que ejerce es una presión directa sobre el inquilino. Digamos, si yo tengo a mi hermano como garante del departamento donde alquilo y tengo una discusión con la inmobiliaria y la inmobiliaria lo llama a mi hermano, seguramente me compra un problema familiar, porque claro, lo primero que me va a decir es: che, ya andas con quilombo con el alquiler, sí, mirá que yo tengo familia, me está poniendo en riesgo. O sea, es la presión indirecta que se ejerce y por eso piden garantía propietaria familiar directo. En realidad es una situación que hace que el inquilino se sienta mucho más apretado. Entonces, lo de las garantías, insisto, es quien le pone el cascabel al gato. Entonces, tiene que haber un Estado, un gobierno con una decisión política muy fuerte de decir cuáles son las reglas de juego y cuáles son las garantías que se pueden aceptar y cuáles no. Sí. Y además controlarlo eso. Controlar significa simplemente ir a la inmobiliaria, sí, como hacemos los inquilinos, alquilar, pagar la plata del 1 al 5, pagar el alquiler y que no te den la factura. Y como decir: che, ¿no me das nada? No, no te doy nada. ¿Para que te saco acá de la computadora? Un recibito, toma, acá tenés. Controlar es eso, es decir: no, flaco, vos me tenés que dar factura. Pero eso lo tiene que hacer la FIP. Y la FIP, bueno, ahora plantearon de que a fin de año seguramente van a obligar a los inmobiliarios a poner un POS, eso para las tarjetas. Sí. Porque el alquiler es una de las evasiones más grandes que hay, en cuanto está todo negreado, digamos. Sí. Eso es otra parte también de la arbitrariedad que hay sobre el inquilino. Pero bueno, para no irme a la garantía, es un temazo cómo se hace para que efectivamente se cumplan las condiciones que planteen las legislaciones respecto a qué tipo de garantía tiene que aceptar el mercado. O sea, acá lo que hay es una desigualdad tan grande ya entre el mercado y el Estado. Digamos, el mercado creció tanto que en realidad la discusión es muy de abajo de cómo hacer para controlar. Sí. ¿No? Y que se cumplan, digamos, las leyes. Que no se haya cumplido la ley, un artículo de la ley del 2007, hizo que nosotros lo cuantificamos en el 2014. Le pusimos un número. Nosotros hicimos el cálculo y dijimos: che, son 1.000 millones de pesos anuales que se están quedando de más, sí, de los inquilinos. Pues si la puta, ¿viste? Es un montón de guita. Es un montón de guita que sale de bolsillo trabajador. Claro, transferencia de ingreso. Totalmente. Entonces vos decís: ¿y qué nadie controla eso? Y nadie les dice nada. Y no, ¿sabes qué pasa? Es un sector muy poderoso. Sí. Bueno, creo que eso. Y después una tensión muy fuerte de discusión que tiene que ver con una situación heredada de lo que fue 2001. Bueno, la salida de la convertibilidad, el desastre que fue la cuestión de los créditos hipotecarios, hay que recordarlo. Sí. En 2002, que el Estado se hizo cargo de un montón de guita. Cuando se salió de la convertibilidad, porque se especificó y había que pagar un montón de guita más en los créditos hipotecarios. Sí. Toda una discusión que hubo en ese momento entre el ministro de Economía, Remes Lenikov, y los diputados y senadores, creo que Gioja sobre todo, que planteó el congelamiento de alquileres, sí, por 6 meses. Bueno, digo, esas crisis son las que pone blanco sobre negro cuál es la realidad. Ahora, ¿qué pasó? Para salir de eso, con el alto desempleo que había, también se apostó fuertemente al tema de la construcción. Sí. Y para apostar fuerte a la construcción te plantea también reglas de juego, de regulaciones. Bueno, eso nos pasó mucho acá en la ciudad de Buenos Aires, 2004 al 2006, que se construyó muchísimo, manejaron los precios se fueron yendo a las nubes, salió la ley esta de la corporación, digamos que a ellos les dio un instrumento bárbaro de lobby, cuando se le permite crear el colegio de corredor inmobiliario. Sí. Bueno, toda esa saga que ya relatamos, que bueno, que me parece que esta es una discusión que tenemos que volver a tener, ¿no? A poner en juego respecto a esta tensión que se produce entre la necesidad de generar empleo, la construcción como instrumento, digamos, económico, y por otro lado, digamos, la avidez que tiene la vocación de ganar cada vez más que tiene ese sector, ¿no? Y aparte que está muy transnacionalizado, porque han entrado muchas empresas foráneas
a la ciudad de Buenos Aires a la construcción en Puerto Madero, Recoleta y Barrio Norte. Clarísimo, Fer. Te agradecemos muchísimo el contacto y hasta una próxima comunicación. Bueno, es una alegría hablar con ustedes. Un saludo a todos ahí. Un abrazo grande. Chao, chao.